Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición online del curso de Fundamentos de Semiótica y de Lingüística. Bueno, tal como les adelanté, la idea de este encuentro es que puedan consultar todas las dudas que tengan en relación a los diferentes temas que vamos trabajando en la cursada. Bueno, tal como veníamos presentando en nuestro programa, comenzamos haciendo una introducción muy general a qué es lo que entendemos por lenguaje, lenguajes y sistemas de significación. En esa ocasión yo dejé varios materiales para revisar, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, si se fue entendiendo, si podemos especificar lo que va a ser nuestro objeto de estudio, ¿no? Que eso es central para pensar estos que son, decíamos, los lenguajes, ¿sí? Es decir, nuestra materia se llama Introducción a la Semiótica y, no, introducción no, Fundamentos de Semiótica y de Lingüística, ¿no? Y la idea de esta materia es precisamente dar algunas lineamientos muy generales acerca de la lingüística y de la semiótica, ¿sí? En verdad empezamos trabajando precisamente diferenciando estos dos campos disciplinares. Para eso también trabajamos con una serie de textos, como por ejemplo el de Benveniste, que se llama Semiología de la Lengua. ¿Alguien puede hacer así alguna apreciación, si se entendió, de qué trata, cuáles son los objetivos de ese texto? Como para... A ver. ¿Cómo, profe? No la escuché. Claro, hay uno de los textos que nosotros revisamos es Semiología de la lengua, ¿no? ¿El de Benveniste? El de Benveniste. ¿Qué es lo que plantea este autor? Porque es un texto que es bastante antiguo, pero que es muy revelador de una serie de elementos que nosotros vamos a ir revisando a medida que avancemos en nuestro curso, ¿no? Sí, es muy anticipatorio. Yo cursé semiología en la UBA 21, Sí. y resume muy bien esa evolución entre Saussure y esa idea de la unidad del signo, y después la discursividad que abre Bakhtin. Es muy interesante como lo resume ahí. La verdad que me sorprendió lo sintético que es. Bien, porque precisamente el autor parte, si les parece, vamos compartiendo unas plaquitas y lo vamos conversando, ¿no? Gracias, Fidel, sí, tal cual, lo que vos planteás. Ahora lo vamos a ver a partir de unas... que hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Ahí va. En verdad, es un texto muy clásico, ¿no? Y que lo que de alguna manera plantea es precisamente esta cuestión de pensar en relación a los distintos sistemas de significación, ¿no? Y ahí el autor, de alguna manera, presenta una comparación entre lo que sería la lengua, ¿sí? El sistema lingüístico, y otros sistemas de significación. Y ahí también el autor da como el puntapié inicial para poder empezar a pensar esta diferenciación, ¿no? Y esta diferenciación que también nos va a marcar de alguna manera los dos campos disciplinares que nosotros vamos a revisar a lo largo de nuestro curso. Por un lado, el campo de la lingüística. ¿Se acuerdan que decíamos? Por eso lo trae a Saussure, que es uno de los autores que nosotros vamos a leer y trabajar en lingüística, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Saussure es un... ¿Tienen idea de quién fue Saussure? ¿O lo escucharon? ¿Lo trabajaron en otras materias? A ver. No. En verdad, Saussure es un lingüista ginebrino, ¿sí?
que es el que le da de alguna manera entidad científica a esta disciplina que es la lingüística. Y él parte de pensar que en verdad el lenguaje es absolutamente complejo. Sin embargo, dentro del lenguaje hay una parte que puede ser estudiada científicamente, ¿sí? Esa parte que puede ser estudiada científicamente es lo que él denomina lengua. Después lo vamos a retomar con mayor explicitación. Esa lengua para Saussure es básicamente un sistema de signos. Fíjense lo que dice Saussure. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por eso comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etc. Dice, solo que es el más importante de todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque la semiología será la ciencia que nos va a permitir pensar en qué consisten estos signos y cuáles son esas maneras de combinación de esos signos, ¿sí? Y además, lo que va a tomar Benveniste de este autor que es Saussure es que en verdad la lengua va a ser el sistema semiótico por excelencia. ¿Por qué? Porque la tesis así fuerte que tiene este artículo es que todo lo que, cualquier sistema semiótico, yo lo tengo que traducir en el sistema lingüístico. ¿Se entiende esto? A ver, pregunten todo lo que se les ocurra, ¿eh? Sí, profe. Bien, entonces, la otra cuestión que plantea el autor Benveniste es algo que es absolutamente interesante, porque mientras que Saussure, que era un lingüista ginebrino, es decir, de lo que va a ser la línea europea de la semiología, casi al mismo tiempo y simultáneamente, en el otro lado del Atlántico, estaba un pensador como Peirce, que es un filósofo, ¿sí? Y que también piensa y repiensa y produce conocimiento en relación a los sistemas de significación, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Benveniste? Casi al mismo tiempo existen dos pensadores que están tratando de dar cuenta de los diferentes sistemas de significación. En el caso de Saussure, que sería la línea que también se llama semiología, ahí uno de los compañeros, Fidel, ¿no? Decía, bueno, yo cursé semiología en la UBA, es decir, la semiología, esto creo que también lo habíamos pensado en el encuentro anterior, está más vinculada de alguna manera a estudiar los sistemas de significación derivados del sistema lingüístico. ¿Se entiende? Es decir, porque como el resto de estos semiólogos van a partir de pensar que la lengua, Sí, estoy en clase, el pero sistema estoy escuchando. lingüístico, es básicamente un sistema de significación conformado por signos, ¿sí? Signos que son unidades, ¿sí? Que están para Saussure compuestas de dos elementos. Vamos a avanzar un poquito más. A ver acá. En cambio, en el caso de Peirce, va a plantear que todo signo ya no va a estar formado por dos elementos, sino que va a ser una relación triádica. Es decir, que más allá del significado del significante, también va a establecer un lazo o nexo con el objeto que representa, ¿sí? Y eso va a ser sustancial y diferencial entre pensar un signo de dos elementos o dos componentes, como en el caso de Saussure, a pensar un signo de tres componentes donde entra en juego un elemento que no se había tenido en cuenta en el caso de Saussure, como es, o por lo menos que no se pone en debate o en discusión, como es el objeto, la realidad, lo que está por afuera del signo. Y entonces, uno de los elementos fundamentales para pensar estos sistemas
es cuál es la relación que se da entre los distintos signos, ¿sí? ¿Qué tipo de relación se da entre los distintos signos? Si nosotros nos detenemos un momentito acá, y esto también lo ven en otro de los artículos que vemos, nosotros estamos rodeados de sistemas de significación, ¿sí? ¿Qué significa esto? A ver, si lo tuviéramos que explicitar. Vamos a dejar de compartir si nos vemos un ratito. A ver, ¿qué es esto que estamos rodeados de sistemas de significación? A ver, ¿qué les parece que significa esto? Profe, podría ser que, digamos, en la vida cotidiana estamos interpretando señales todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo ahí empezaría a pensar esta noción de signo, ¿no? Señales que son signos que te indican algo, que te señalan algo, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Y cuáles Por podrían ejemplo, ser? por ejemplo, como la Eh, clase pasada hablábamos lo del semáforo. Ahí está. Es decir, el semáforo que sería un mini sistema de significación. ¿Por qué? Porque es muy recortada la cantidad de signos que lo componen, ¿no? Y Y fíjense, como lo expresaba en el texto de Humberto Eco, que sí, a hablaba, ver, que hablaba desde que cuando se levantaba digamos, el personaje principal del texto, Signa, creo que se llamaba. Sigma, eh, mira, se llama Sigma. Sigma, Ah, precisamente sí, dando cuenta de esta genealogía del signo, ¿no? Sigma deviene no, es a propósito, ¿no? Es decir, está claro. marcado. ¿Y qué le pasa a Sigma? Bueno, él empieza a sentir un dolor y creo que en el estómago y empieza a empezar a pensar en qué le puede estar pasando a partir de el conocimiento previo que tiene de su experiencia de vida, digamos, y de los signos que fue eh, incorporando en su vida diaria, digamos. Y bueno, y a medida que va transcurriendo todo su día y, y van apareciendo nuevos signos en todo su día que él a partir de lo que conoce va encontrándole significados a las cosas. Ahí está, ¿no? Es decir, vos fíjate, él lo explica muy bien. Él siente algo que sería algo fenoménico, ¿no? Algo que le está ocurriendo, un fenómeno, y cuando lo nombra, dolor de panza o dolor de vientre, etcétera, él dice que lo culturaliza. ¿Qué significa esto? Y esto se relaciona también con lo que está comentando Antonella en el chat. ¿Qué es esto de culturalizar? A ver, ¿cómo lo entendemos esto? Que formamos parte de una sociedad y que los signos están interpelados por la sociedad, podría ser. Claro, es decir, que hay convenciones para otorgarle determinado sentido. Ahora vamos a ver, esto después lo vamos a también profundizar, ¿no? Vamos a hacer una distinción entre sentido y significado, ¿sí? Es decir, que estamos partiendo de esto que decíamos, rodeados de sistemas de significación, como dijo Martina, que aparece en el texto, pero que nosotros lo podemos pensar en nuestra vida cotidiana. No sé si Fidel o alguien más dijo, nosotros los leemos, esos signos. ¿Qué significa que los leemos? Bueno, esto, que le damos significado, ¿sí? Porque no dejan de ser signos. Lo que pasa es que tenemos tanta naturalidad es decir, estamos en forma permanente leyendo esos sistemas de significación, ¿sí? Entonces, y esto también lo estuvimos tratando de pensar, ¿cuáles podrían ser esos sistemas de significación que en forma permanente estamos leyendo en nuestra vida cotidiana? Para mí, lo que sería
el texto y lo que serían las letras, o sea, nuestra Bueno, cultura. perfecto. Vos fíjate que ahí lo decía, ¿no? Todo el sistema de escritura es un sistema semiótico. ¿Por qué es Sí, un incluso sistema? tenemos diferentes alrededor del mundo, está el lenguaje chino, Absolutamente, claro. el A ver, ¿cómo hebreo, cuál, por ejemplo? Claro, el hebreo chino, el hebreo. o el Entonces, chino. nosotros entendemos eso porque estamos eh, aprendidos, ¿no? Nos enseñaron a leer ese sistema de significación y le damos sentido. Sabemos que la B con la A es va, que la A con la U, con la T, con la O es del auto, y vamos directamente a la imagen del auto. Bien, vamos a ver, lo que vamos a tratar de pensar en esta instancia o en esta materia es precisamente la complejidad que tiene ese proceso de significación, ¿no? Es decir, está bueno esto que planteamos, ¿no? Por un lado, el sistema de escritura es un sistema que uno aprende, ¿no? Es decir, todos en algún momento fuimos analfabetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema absolutamente cultural y además la humanidad por mucho tiempo, gran parte de la población no lo pudo desentrañar o entender, ¿sí? Sino salvo unos pocos que eran los que tenían acceso a poder leer la palabra escrita, ¿sí? Bien, eso por un lado. El sistema escritural sería un sistema semiótico, de hecho ahí también lo plantea Benveniste, ¿no? Bien, ¿qué otro sistema se les ocurre que nosotros habitualmente estamos interpretando? Y fíjense que cuando digo interpretando es otorgándole sentido, ¿sí? A ver, ¿qué otro sistema se les ocurre? Profe, a mí se me ocurre un ejemplo La música, capaz. a ver, ahí dice Antonella, la música, la cultura en general. Espera, vamos con la música. Sí, la música es un sistema de significación y que además puede ser como deconstruido en otros sistemas, ¿no? Es decir, yo puedo tener escuchar una pieza musical, pero también puedo leer la música en una partitura, ¿sí? Y en ambos casos estoy en sistema de significación. Ahí Benveniste va a decir que todo sistema de significación tiene determinadas características, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? Por lo menos operaciones que son propias de esos sistemas y características esenciales. ¿Alguna de esas características? Que estaban ahí en el texto. Es decir, la validez dentro del sistema, y esto va a ser importantísimo, es decir, el color negro, que para nosotros significa, generalmente en nuestra cultura, ¿qué significa el color negro? Como tristeza o luto. Luto, sí, generalmente, no sé, mi abuela, cuando se murió mi abuelo, se vistió toda de negro y estuvo no sé cuántos años. Y es decir, eso significaba esto que dice Martín, tristeza y fundamentalmente duelo. Pero eso no es un signo que sea transistémico, que en todo sistema el negro signifique duelo. Es más, hay culturas donde el negro significa otra cosa. Perdón, profe, Sí. digamos, porque hoy ver a una persona vestida de negra por la calle, o sea, que se ponga una remera, un pantalón y unos zapatos negros, digamos, eso no significa que esté de luto. Por No, eso no es un significado de lo que estamos hablando. bien, bueno, porque esos sentidos también, y esto también lo vamos después a leer teóricamente, son absolutamente históricos, ¿sí? Están absolutamente atravesados y marcados históricamente, por eso hay expresiones en lo lingüístico, hay vestimentas en lo que podría llegar a ser el sistema de la moda, ¿sí? Que tienen validez en un momento y no en otro, ¿sí? Así como una nota al pie.
Ayer estaba mirando en Twitter, no sé, había un evento de moda, no sé si alguien que sigue Twitter lo vio. Sí, la Met Gala. A ver, ahí está. Bueno, tuve que hacer toda una indagación para saber de qué se trataba. Pero claro, vos, y pensándolo en función de esto que estamos diciendo, ¿no? Porque en verdad ese sería como ¿cómo sería? Como el festival de moda top, no sé, ¿cómo lo podríamos describir, Sí, sí, Valeria? exactamente. Todos Bueno, los años tienen como un tema en especial. El de este año era América, entonces cada uno se viste acorde a ese tema. ahí está, pero con unas vestimentas absolutamente excéntricas. Yo las miraba 2 o 3 veces porque realmente era como hasta, no sé, te llama absolutamente la atención. Es decir, vamos de nuevo a esto que estamos pensando, ¿no? Es decir, la moda, la vestimenta es un sistema de significación. No sé, que estuvieran los famosos vestidos de esa manera en ese lugar era aceptable. Ahora, si ese señor viene acá a la universidad vestido de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Llamaría la atención. Ahí está. Estaría como por fuera de esa lectura, de ese sistema que implica, no sé, venir a la facultad de tal o cual manera vestido. ¿Se entiende? Es decir, esa es la producción de sentido, ¿no? Es decir, y vamos viendo que esta producción de sentido se da en lo escritural, en lo lingüístico, en lo verbal, ¿sí? Que es lo que nosotros estudiamos desde la lingüística, en la moda, en lo audiovisual, ¿no? Hoy por hoy, en este momento y en esta situación, nosotros no solamente estamos leyendo lo que yo digo, sino también estamos leyendo imágenes en movimiento, ¿sí? Especialmente los que tenemos las cámaras prendidas y aquellos que no, ¿qué sistema están leyendo? El de lectura por sus nombres. Claro, lo escritural, ¿viste? Porque están los nombres de cada quien con nombre y apellido, que es el que uno tiene registrado en la cuenta de Zoom, ¿sí? Y esos también son sistemas de significación. ¿Se va entendiendo? Bueno, la música, ¿sí? Todo lo gestual son sistemas de significación y que tienen estas características, que no son transistémicos, es decir, que tienen validez dentro del sistema, que tienen un dominio de validez, dice Benveniste, que tienen un número de signos, ¿sí? Hay un autor, profe, que leí que decía que una obra de arte no era un sistema de significación en uno de los textos que leímos. A No ver. recuerdo qué autor era, pero explicaba como que no formaba parte de ese grupo porque hay una interpretación individual del artista y como que no todos vemos lo mismo en una obra de arte. Claro, Explicaba. bueno, ahora, ahí lo que sí podemos entender o leer son los distintos sistemas de significación. Después la interpretación, que puede ser individual, personal, eso pasa a otro plano, ¿sí? Pero a nosotros lo que nos interesa en este texto y en esta materia en general es eso, ver en qué medida los diferentes sistemas de significación significan. En otros términos, en qué medida los signos los leo. ¿Y cómo los leo? ¿En función de qué los leo? Y por ahí alguien tiró ya al principio, bueno, pero esa lectura es absolutamente cultural, esa lectura es histórica, es ideológica, ¿no? Pensemos cuando vamos a trabajar nosotros, les adelanté que nosotros vamos a trabajar sobre discurso mediático y discurso de la información, cómo cada grupo mediático va a, y acá vamos a pensar esto, a semiotizar, ¿sí?, hechos de la realidad de manera distinta. ¿Se entiende? Es decir, lo que nosotros vamos a ver cuando veamos la comparación de medios y el análisis de discurso mediático, como un mismo hecho de la realidad, ¿sí?, un evento, esto como decía en el texto Eco,
el dolor de la panza del señor Sigma, cómo cada quien, de acuerdo a cómo lo semiotiza, a cómo lo nombra, a cómo lo representa, fíjense que son todos nombres, todos temas que nosotros trabajamos en esta materia, ¿no? Es decir, el tema de la representación de ese hecho, ¿sí? Que en términos así más técnicos decimos la semiotización de ese hecho, bueno, es lo que vamos a tratar de deconstruir. ¿Por qué la vamos a tratar de deconstruir? Porque lo que estamos sospechando es que esos sentidos nunca son naturales, nunca están en la naturaleza, sino que son siempre construcciones sociales, ¿sí? Culturales, históricas, ideológicas, y que cuando hacemos un proceso de análisis, lo que hacemos es precisamente desarticular, ¿sí? Lo que hacemos es desnaturalizar esos sentidos, ¿sí? De eso se trata. ¿Se va entendiendo? No sé si quieren hacer alguna intervención, consulta, a propósito de lo que fueron leyendo. Rápidamente, entonces, en el caso de... a ver, acá hay unas preguntas en el chat. A ver, la música, la cultura en general. Como los colores de las banderas de las playas, como explicaba el texto. Claro, es un sistema de significación, ¿no? ¿Por qué? Porque cada color significa algo en ese contexto, en esa situación de enunciación también vamos a decir, ¿sí? Son símbolos universales. Bueno, acá lo de lo universal, lo que estamos viendo es que también declina en algún momento, ¿no? Siempre tienen un dominio, dice Benveniste, de validez. A ver, ¿qué dice acá? La literatura también, dice Antonella, especialmente cuando se necesita conocer otras obras de un autor para entender un libro o cuento. Por ejemplo, pasaba mucho con Cortázar y sus cuentos. Entrelazaba todas las historias y daba señales de cosas previas. Entonces el lector debe conocer ese sistema de signos para interpretar y comprender. Sí, y en el caso de la literatura se va a dar un fenómeno también de interesante, de semiotización, como es el fenómeno de la polifonía o de la multiplicidad de voces, es decir, como esto que dice acá Antonella, ¿no? Cómo el autor retoma en lo que dice las palabras de otros. En verdad, lo que vamos a ver es que este fenómeno de la polifonía es un fenómeno que lo hacemos en forma permanente, ¿sí? En la literatura cobra como un mayor espesor y densidad, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que en verdad se van a entender en la medida en que yo entienda esos sistemas previos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, y como para revisar así rápidamente el texto de Benveniste y avanzar con lo que va a ser nuestra próxima clase, vemos que en verdad hace una caracterización sencilla, pero que es bastante interesante de, bueno, ¿cuáles son esas características de estos sistemas semiológicos, ¿no? Entendiendo sistemas semiológicos como sistemas de significación. Su modo de operación, porque siempre actúa algún sentido, ¿no? Es decir, siempre apela a algún sentido este sistema. Fíjense que lo verbal generalmente apela, bueno, a lo escucho, o también si es escrito lo leo en forma, por la vista, ¿no? Un dominio de validez, que es donde se impone, donde debe ser reconocido y obedecido, ¿no? Esto que decíamos
a propósito de ese festival de moda. ¿Puedo decir festival de moda? ¿Sí? Algo así, ¿no? ¿Cómo Sí, sería? sí. Sí, un festival de... Les digo, imagínense, a mí me sorprendió porque eran unos vestidos así absolutamente impactantes. Bueno, ¿dónde tiene dominio de validez? En el lugar donde se impone ese sistema. Si ese señor, que es un, absolutamente nada, reconocido en ese, porque además era todo una parafernalia, estaban todos los fotógrafos esperándolo, aparece así acá en la facultad, seguramente lo van a ver como bicho raro, es decir, y a eso tomo estos ejemplos así sumamente exóticos para que entendamos de qué se trata. Nosotros, en forma permanente, leemos esos signos, ¿sí? Los acomodamos en nuestros saberes previos, ¿sí? Por eso le podemos otorgar significado y sentido. Por eso es tan complejo todo este mundo de la significación. Y además porque nosotros lo damos como natural, ¿no? Como que es algo que nos sucede y nos acontece de forma natural. Pero no, lo que estamos tratando de pensar es que todas estas producciones de sentido siempre son construidas, siempre son relativas a un sistema, siempre deben ser reconocidas, ¿sí? Porque si yo no las reconozco, ¿qué pasa? Si no reconozco esos signos, si no reconozco los signos de ese sistema de significación, cualquiera sea, ¿qué es lo que ocurre? Primero no lo Yo creo entendés y que segundo vas a quedar por fuera Ahí del está. contexto, ¿no? Vas a quedar Ese, por ¿no? fuera de... Sí, o entiendo otra cosa. Hay algunos que dicen que ningún signo es insignificante, es decir, que no significa. Que significa, pero significa otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y es sumamente interesante porque en verdad, y esto después lo vamos a ver también con Peirce, en verdad estamos como inmersos en una red de semiosis infinita, ¿no? Es decir, que en forma permanente estamos leyendo, y cuando insisto en esto, cuando digo leyendo, asignando sentido a todo lo que me rodea. ¿Sí? Bien. Naturaleza y número de los signos. Vamos a ver que los sistemas, yo puedo identificar a los signos y ver cómo son, y el tipo de funcionamiento, ¿no? Es decir, hay sistemas muy sencillos, como ese que ustedes señalaban del tránsito, que en algunos casos lo puedo leer en distintas culturas, por eso se le puede pensar que sea de alguna manera universal, pero que son muy poquitas las reglas que tiene. Es decir, si nosotros pensamos en algo tan sencillo como el del semáforo, ¿cuáles son las reglas? Que si está rojo no está ni amarillo ni verde. Esa sería una regla. ¿Se entiende esto? Lo mismo para el de las banderitas, etc. Ahora, cuando entramos en un sistema como el sistema lingüístico, vamos a ver que las reglas son muchas, múltiples, ¿sí? Y que el grado de complejidad que tiene el sistema lingüístico es muy importante, ¿sí? Es decir, en otros términos, hablar una lengua es un conocimiento absolutamente complejo, ¿sí? Aunque a nosotros nos parece que deviene así en forma natural, es un proceso muy complejo, ¿sí? Hablar, y bueno, ni les cuento todo el tema de la interpretación, ¿no? Bueno, él da una serie de sistemas, etcétera, y también da cuenta de esto que también lo vamos a ver después desde distintos lugares, cómo existen distintos tipos de relaciones entre los sistemas semióticos, cómo uno engendra al otro, cómo uno es homologable con el otro, ¿no? Es decir, cómo hay una correlación, cómo aparece el tema de la interpretancia, ¿sí? Y lo que sí le interesa es el sistema de la lengua, Benveniste, porque dice que es semiótico y que es un sistema que sea semiótico a la vez
en su estructura formal y en su funcionamiento, ¿sí? Es decir, que tiene una doble significancia. Y esto es fundamental porque es lo que va, como decía el compañero hace un ratito, dar origen a lo que después va a ser la teoría del discurso, que es la que nosotros vamos a estudiar más adelante. Es decir, que en verdad el sistema lingüístico combina dos modos de significación, un modo semiótico y un modo semántico, ¿sí? El semiótico tendría que ver precisamente con esto que es propio de cada signo. El semántico es el que produce discurso, el que genera discurso, el que permite la combinación de esos elementos. ¿Bien? Y por supuesto la lengua va a ser el sistema semiótico por excelencia porque es el que permite interpretar, entender y además también es un sistema que me permite hablar sobre el mismo sistema, ¿sí? Por eso habla de lo metalingüístico. Bien, dudas, preguntas, algún comentario, algo que haya quedado así como pendiente. ¿Se va entendiendo esto cómo es y cómo van funcionando? Y cómo vamos en esta etapa, es decir, esto también tenemos que tener claro, ¿no? Es decir, que si nosotros discernimos entre el lenguaje audiovisual o gestual, etcétera, que es una cuestión didáctica, que en la vida se dan todos los sistemas al mismo tiempo y que uno está leyendo, incluso las corrientes más actuales hablan leyendo de manera multimodal, es decir, los distintos modos de significación, ¿sí? Es importante develar esta forma de constitución de los sistemas para después poder operar sobre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es decir, vamos a tratar de pensar cómo son estos sistemas para después poder intervenir en esos sistemas, especialmente en la parte del análisis, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran señalar? Bueno, entonces solamente voy a plantear como los títulos de lo que vendrá para que ustedes avancen con las lecturas. Hoy subí nuevos materiales, como todos los martes, y en este caso puntual, esperen que vamos a compartir pantalla, se trata de ir pensando, una vez que hemos delimitado a los distintos sistemas de significación y cómo han sido de alguna manera, a ver, ahí vamos, ahí está, cómo se los puede pensar, cómo se los puede diferenciar las unidades, vamos a empezar a ver la segunda unidad de nuestro programa, que tiene que ver con pensar las distintas teorías paradigmáticas, y bueno, ¿y cuáles son esos objetos de estudio? ¿No? Y vamos a empezar por la lingüística, para después irnos metiendo en el campo de la semiótica y sobre todo de la semiótica discursiva. Bien, solo planteo el tema para después que ustedes puedan avanzar con las lecturas y puedan plantear dudas, preguntas y todo lo que se les ocurra. Lo que esto que empezamos a pensar a lo largo de nuestro curso es en qué medida estos estudios del lenguaje, estos estudios del discurso, en tanto que son modelos teóricos y metodológicos, nos permiten de alguna manera ver ciertas formas de producción y de reproducción de sentidos, ¿sí? Que tienen determinadas significaciones sociales y que siempre impactan de manera subjetiva, ¿no? Nada, acá tenemos una serie de expresiones que todos hemos escuchado alguna vez, y el tema sería ver, bueno, ¿cómo podemos deconstruir esas expresiones? ¿No? Es decir, son todos vagos, no quieren laburar, y bueno, nosotros tendríamos que ver
¿en qué contexto es dicho eso? ¿A qué se refiere? ¿Desde dónde se dice ese tipo de expresiones, ¿no? ¿En qué medios aparece eso y cómo aparece? ¿En boca de quién aparece? Bueno, todas esas son elementos que me van a permitir nos van a permitir deconstruir esas expresiones, ¿no? Y precisamente este enfoque del discurso nos resitúa el lugar desde donde pensar las diferentes formaciones ideológicas. Bueno, ¿qué es una formación ideológica? ¿Por qué yo puedo identificar cierta ideología en ese que está hablando con una expresión tan simple como esta? Los tendrían que meter presos a todos. Y cuando digo una expresión como esa, ¿a qué me refiero? ¿O a qué se refiere en líneas generales? No, un descontento con un grupo de gente en especial por Sí, cierto motivo, no sé, ideología, decisión, no sé, ahí está. gustos, qué sé yo. Bien, pero los podés identificar dentro de un determinado grupo, ¿no? Bueno, nosotros para empezar a pensar esta cuestión de las teorías, vamos a leer un texto que es una conferencia que da este autor que es Parrett, ¿sí? Hace mucho tiempo en la Universidad de Buenos Aires, pero que nos es muy elocuente porque nos permite como armar un esquema de por dónde pensar las diferentes teorías lingüísticas. Ustedes van a leer este texto y también van a leer un texto de Zullio y Reiter que plantea estas mismas cuestiones, es decir, ¿cuáles son esas teorías paradigmáticas que estudian al lenguaje? ¿Sí? Bueno, el autor parte de pensar básicamente que existen dos tipos de ideología. Una ideología externa que tiene que ver con con el sentido marxista, ¿no? De ideología, es decir, que el sentido marxista del término, es decir, la ideología ubicada en la conciencia de los sujetos que construyen teorías científicas y de las que se reciben o comprometen. Eso tendría que ser o eso por lo menos lo que plantea el autor es que se da en relación a la ideología externa. Pero hay otra ideología interna que tiene que ver con los presupuestos ideológicos de las teorías lingüísticas, ¿sí? Y lo interesante acá que plantea y que empieza a plantear el autor es que en verdad el discurso de la lingüística contemporánea podría clasificarse de ideológico y que cada autor, cada lingüista va a estar de alguna manera preso, atado a determinada ideología interna, ¿no? Esa ideología interna, de alguna manera, es la que le dicta, bueno, qué es lo que tiene que investigar, cuál es la empiria que tiene que utilizar, qué es lo académicamente válido, qué es lo que puede discernir como teóricamente válido, etc. Y la ideología esencial del discurso científico, en este caso el discurso lingüístico, es interesante pensarlo desde ahí porque plantea que precisamente todo discurso científico es un discurso ideológico, ¿sí? Fíjense lo que, es decir, cuando pensamos todo lo que ha pasado en el momento de la pandemia con el discurso científico, ¿no? Y cómo ha ido variando, modificándose, incluso hasta dudando acerca de la validez de ese discurso, ¿no? Esto es interesante. Todos éramos médicos en esa época, todos sabíamos, Todos sabemos médicos. todo, claro, pero además algo que a mí me llama especialmente la atención en relación a esto,
tiene que ver cómo ha ido como poniendo en duda la asertividad del discurso científico, ¿no? Puede ser, el virus se puede contagiar por contacto, entonces todos limpiábamos con alcohol las bolsitas del supermercado, ¿o no? No, y además, sí, eso, y Bueno, además también las palabras que fuimos incorporando, que eso, sanitizar, tapabocas, sanitizar, qué sé son yo, cosas que cosas absolutamente aparecieron ahí. impensadas, bien, pero además, de un día para el otro nos dijeron, bueno, sí, pero en verdad no hace falta, todos le hemos tirado alcohol a la bolsita del chino, veníamos del chino y le tirábamos a las manijas, qué sé yo. Con Y los guantes de látex, que o el teníamos que vivir guante con de los látex, guantes. yo me acuerdo la primera vez que fui al cajero usé guantes de látex porque me daba impresión tocar, bueno, nada, les cuento desde mí, pero ¿por qué? Esto que decíamos al principio, porque ese discurso impacta de manera permanente sobre nuestra propia subjetividad, va creando subjetividades, ¿no? Es decir, pero además, y esto me parece que es lo interesante, siempre el discurso médico fue como un discurso sacrosanto, era como intocable. Sin embargo, y el discurso científico, el médico, etcétera, este ejemplo de la pandemia nos empieza a mostrar cómo esto que digo a propósito de lo médico también puede variar, puede cambiar, es absolutamente hegemónico, ¿sí? Es histórico, es cultural, y podemos seguir agregando. Nunca es exacto ni unívoco, ojo acá, porque siempre nos dijeron, bueno, si lo dice el médico, es como inapelable, ¿sí? Entonces, lo que es interesante, bueno, que nadie se ausenta jamás de su propio discurso, porque si te ausentas de tu propio discurso o si lo estás en forma permanente cascoteando ese propio discurso, es complicadísimo. ¿Cómo avanzás científicamente, no? Bien, y ahí da toda una serie de relaciones en función de esto que es la voluntad de verdad, de cómo hacer verosímil, verídico eso que yo estoy diciendo, ¿sí? Y plantea que acá es donde nos vamos a detener especialmente, cuáles son las ideologías, los presupuestos ideológicos de las teorías lingüísticas, ¿no? Y él parte, tomando el modelo de Kuhn, de dos posiciones paradigmáticas, ¿no? Es decir, entendiendo la noción de paradigma como un modelo de descripción y de explicación de un fenómeno, ¿sí? Un concepto que él lo trae de la epistemología, de la ciencia, ¿no? De Kuhn. Ustedes seguramente lo leyeron o lo estudiaron en filosofía o en epistemología, ¿no? Porque este autor lo que plantea es precisamente que las teorías científicas las puedo identificar en distintos paradigmas, ¿sí? Y un paradigma es siempre un modelo de descripción y de explicación, ¿sí? Y vamos a ver que en el campo de los estudios del lenguaje y en el campo semiodiscursivo vamos a encontrar diferentes teorías que se ubican en diferentes paradigmas o posiciones paradigmáticas. Bien, si les parece, les dejo presentado el tema, me gustaría que ustedes avanzaran sobre las lecturas, incluso ahí en el aula web, en Moodle, dejé también unos videos interesantes, uno que da cuenta de un autor que es un filósofo, que es Wittgenstein, que yo no sé si ustedes lo han escuchado, lo han leído, que es muy interesante porque es uno de los que genera un corte muy abrupto en relación a lo que se pensaba con anterioridad, ¿no? Es decir, él es el que de alguna manera
o a partir de él se genera lo que se conoce como el giro discursivo, porque desestima como que, y acá voy a frenar para que ustedes avancen en las lecturas y después lo podamos discutir la semana que viene. Él, de alguna manera, lo que hace es horadar esa idea tan tradicional acerca del lenguaje, que es la siguiente y que es la que todos tenemos internalizada, de alguna manera, ¿no? Que existe una realidad y que el lenguaje habla acerca de esa realidad. Algo dijimos en el encuentro anterior. Él tenía una frase que era, ¿me escuchó? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, puede ser. Algo por el Absolutamente, estilo. claro, claro. Y además, algo que también se los voy a dejar para que la piensen, porque nosotros siempre decimos que hablamos un lenguaje que se expresa en una lengua determinada, pero él nos plantea otra cosa, que el lenguaje nos habla, ¿sí? Y ahí también les dejé un videíto de Darío Zeta, ¿sí? Que siempre reflexiona sobre diferentes temas filosóficos, y en este en particular reflexiona sobre el lenguaje, y es muy interesante porque toma estas ideas, ¿no? Es decir, esto es como clave, ¿no? Insisto en esto porque es desde donde nosotros pensamos nuestras ideas acerca del lenguaje, ¿no? Una cosa es pensar que existe un mundo, una realidad extralingüística, y que yo con el lenguaje nombro esa realidad, la describo de manera casi aséptica, ¿sí? Esa es la larga tradición que tenemos acerca del lenguaje, ¿no? Existe un mundo y yo hablo acerca de ese mundo sin intervenir en el mundo, porque el lenguaje es aséptico. ¿Se entiende? Y la otra, que es la que empieza a pensar este autor, ¿no? Por eso la importancia del lenguaje, por eso la importancia de los distintos sistemas semióticos, por eso la importancia de la interpretación, es que el lenguaje nos habla. Es decir, que frente a una misma realidad, y esto siempre lo pongo con comillas, ¿no? Frente a un mismo hecho, yo puedo tener tantas semiotizaciones de ese hecho como sea quien lo dice, en qué momento, bajo qué circunstancias, etcétera, etcétera. Bueno, tiro esta bomba y después la seguimos pensando en la próxima. Profe, en el campus está el texto de Reiter y suyo. Los videos y ese único texto son para la próxima. Sí, los videos y está el texto de Reiter y suyo, que es también... son profesores de la UBA, ¿no? Digo, porque a veces uno dice, no sabe ni de quién está hablando, pero están acá a la vuelta de la esquina. Ellos hablan, porque en verdad ellos trabajan en la cátedra de sociolingüística, entonces van como dando cuenta de cuáles son esas teorías lingüísticas paradigmáticas. Está el texto de Parrett. Ahora me voy a fijar si está el de Parrett también está. Ahora me voy a fijar. Sí, está. Y los dos, sí. ¿No está? Bueno, ahora lo subo. Y los dos videos de uno que es el de Darío Zeta, y el otro que es uno explicativo de Wittgenstein. Bueno, ese sería el material que tenemos. Me encantaría que lo pudieran revisar, ¿sí? Y después en el próximo encuentro sincrónico lo podemos discutir, ¿sí? O por lo menos ampliar. Ahí lo vi, profe. Sí, estaba dentro de un espacio. Perfecto. ¿Se entiende la dinámica de los encuentros y del trabajo? Sí, profe. Buenísimo. ¿Algún comentario, duda, algo que quieran compartir? A mí personalmente se me dificultó bastante leer el de Saussure. Entonces lo tendría que releer de nuevo, que es, plantea la problemática de la semiología. ¿Vos cuál me estás diciendo? El de semiología de la lengua.
Ah, el de semiología de la lengua. Sí, el de Benveniste, ¿no? Sí, bueno, ahora que hemos hablado algo, volvé. Y cualquier Sí. cosita, la semana que viene, me preguntas así puntualmente, ¿sí? Pero Dale. básicamente la tesis que merodea a lo largo de todo ese texto, que en algunos casos coincide, son textos, viste que son, encima son traducciones, entonces son textos bastante áridos y todo lo demás. Pero lo interesante ahí es ver precisamente esto, ¿por qué la lengua es un sistema semiótico por excelencia? ¿Sí? ¿En qué se asemeja a otros sistemas de significación y en qué se distancia? ¿Sí? Ese sería, ¿por qué es semiótico y semántico al mismo tiempo? ¿Sí? Que serían como las preguntas que yo le tengo que hacer a ese texto. Bien. Ok, gracias. Nada de nada. Bien, bueno, entonces si no hay ningún otro aporte o comentario, nada. Yo ahora ni bien pueda subo este material, así los compañeros y compañeras que no pudieron estar en esta ocasión, o por si ustedes quieren volver sobre algo de lo que estuvimos diciendo, y solo preguntarles si les resulta bien este tipo de metodología para avanzar con el curso. Sí, profe, buenísimo profe. los encuentros para aclarar así alguna duda y Bien. nada, las Sobre todo en las esta aclaraciones primera vienen bárbaras. parte que es bien teórica, yo lo que les pido es que avancen con las lecturas, así podemos despejar dudas puntuales sobre los textos que vamos leyendo, sabiendo que son textos que tal vez requieran más de una lectura, ¿sí? Pero bueno, por lo menos acá les voy como marcando cuál sería esa guía de lectura. Así que bueno, nos vemos entonces y nos escuchamos el próximo martes y a total disposición durante la semana, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenísimo. Buena Chao, semana para profe. todos. Hasta luego.